Me presento, yo soy Camilla Corsini, soy profesora en el Máster de Sostenibilidad de la Tecnocreativa, profesora de reciclaje y textil. Soy diseñadora con más de 20 años de experiencia en el sector textil. He trabajado como diseñadora, como he dicho, como buyer, como desarrollo de producto y en marcas internacionales y nacionales. En los últimos años focalizada en moda sostenible y parte activa de la Asociación Moda Sostenible Barcelona, que promueve, apoya, divulga, ¿no?, lo que es moda sostenible y consumo responsable. Entonces, lo que puedo hacer es claramente empezar a hablar de reciclaje y hablar de lo que son las normativas, ¿no?, y las leyes europeas nuevas, la estrategia de la Europa sobre reciclaje y moda circular, pero realmente lo que me gustaría es empezar a hablar de reciclaje y moda desde un punto de vista de sostenibilidad. Si queremos trabajar con reciclaje y diseño, reciclaje textil, reciclaje y moda, pues me parece interesante hacerlo, conocer el reciclaje desde este punto, ¿no?, desde este propósito, que es dar una alternativa a esa industria que necesita un cambio. Entonces, un momento que... Ok. Me gustaría hablar justo de eso, ¿no?, de que tenemos una industria textil que tiene impactos constantemente sobre nuestro planeta y necesitamos visualizar esos impactos para poder definir cuáles son las soluciones y qué queremos aportar como diseñadores. Y, por supuesto, ver cuáles son los impactos del utilizo de las materias primas vírgenes y de los residuos textiles, que está relacionado con nuestro tema de hoy. Ay, perdón. Si estamos interesados en la sostenibilidad y el reciclaje, todos tenemos claro que queremos proteger nuestro planeta Tierra. Y como hemos dicho antes, ¿cómo podemos protegerlo? Abordando los impactos, entender cuáles son los impactos que tiene la industria textil sobre los ecosistemas, los seres vivos, las personas, la tierra, el agua, la energía y el aire. Hoy no podemos entrar en todos los impactos de la industria textil, pero vamos a analizar un poco los más importantes o los más relacionados con el tema de reciclaje textil. ¿Vale? Sabemos que los elementos a proteger son el agua, la tierra, el aire, la energía, los ecosistemas y los seres vivos. Y si entramos en el reciclaje, vemos que, por ejemplo, el consumo y el vertido del agua es uno de los impactos negativos más importantes de la industria textil. Y sabemos que para la producción de materia prima virgen, de fibras, de tejidos y de prendas, el consumo y luego el siguiente vertido de agua contaminada es tremendo. Pues el reciclaje intenta ayudar a controlar este impacto, ¿vale? Por ejemplo, el uso de la tierra. El uso de la tierra, también aquí la industria textil sabemos que hace un uso intensivo de la tierra para el cultivo de las materias primas, para, por ejemplo, la deforestación, el problema de la deforestación por la fabricación de viscosa, ¿no? No solo el algodón, sino las viscosas y, por supuesto, esta imagen tremenda de el uso de la tierra como gran vertedero, ¿no?, para, tristemente, ¿no?, acoger lo que son nuestros residuos textiles.
y en estos grandes vertederos, ¿no? Son imágenes que últimamente hemos visto muchos en diferentes países, ¿no? No solo se llenan de prendas que ya no utilizamos, sino que encontramos restos de cortes, restos de fibras, sobras de producción, de stock textil, ¿vale? Entonces, proteger el uso de la tierra, ¿no? Es una de las cosas que nos interesa con el reciclaje. Las emisiones, pues las emisiones, yo creo que esto es uno de los temas más hablados, más visto, ¿no? Como impacto de la industria textil, todo lo conocemos, pero me gustaría hacer el foco en la parte de la incineración de los residuos textiles, ¿no? Aquí otra vez hablamos de residuo, que es el tema de hoy, y la mayoría, bueno, la gran parte, casi toda la grande cantidad de residuos textiles que se queman, que se llegan a incinerarse, son de origen sintética. Entonces, estamos quemando plástico, ¿no? Así que esto es también uno de los focos, de los puntos importantes donde quiere ir a parar el reciclaje textil. También la salud del suelo, la salud de los bosques, los océanos y los animales, ¿no? Sabemos que la industria textil afecta negativamente en todo esto. Otra vez, ¿no? La degradación por pesticida, ¿no? Por el cultivo de materias primas, la deforestación por la producción de viscosa y, por supuesto, también la fibra de origen animal que está mejorando poco a poco, pero estamos acostumbrados bueno, nos hemos acostumbrado hasta ahora a maltrato, malas prácticas, también en esa parte de la cadena de suministro. Entonces, con el uso, por ejemplo, de fibras animal recicladas, protegemos también esa parte de nuestro gran ecosistema, ¿no? La parte animal. Y por supuesto tenemos que pensar en los impactos de la industria textil en las personas. Sabemos que todavía hay mucho que hacer, instalaciones inseguras, procesos insalubres, salarios injustos, trabajos forzados y seguimos hablando de una industria, digamos, convencional, de mucha cantidad, de sobreproducción y con un ritmo frenético. Pues también el reciclaje nos puede ayudar a aportar otro ritmo y otra forma de ser al textil y al impacto sobre las personas. Entonces la pregunta es esta, ¿no? ¿Puede el reciclaje textil ayudar a crear una industria más sostenible? Pues sí, necesitamos reducir el consumo de materias primas vírgenes, reducir la cantidad de residuo textil. De repente tenemos un material valioso que hasta ahora era desperdiciado, ¿no? No lo llamamos basura, sino que es un residuo textil que al cual se puede dar mucho valor y puede ayudar porque nuestros recursos son finitos, ¿vale? No son infinitos. Y con el reciclaje entramos y contribuimos a un cambio hacia una economía circular y a un modelo más justo. El reciclaje no es la solución definitiva, no es tampoco probablemente la mejor solución y estamos todavía muy lejos de que la utilización de reciclaje textil se note, ¿no? Que haga notar un cambio importante, pero sí está dentro del diagrama de la economía circular. No es, como hemos dicho, el primer paso. El primer paso es, por supuesto, reducir, por supuesto, compartir, reutilizar, reparar, remanufacturar y finalmente cuando un tejido, una prenda o por qué no, ya a nivel general un objeto no se pueda, pues se va al reciclaje.
Y solamente unos datos un poco rápido. Cuánto producimos y cuánto reciclamos. Eh, para bueno, las siguientes informaciones me gustaría citar de todas formas una de mis fuentes, que es eh, ese fantástico trabajo que han hecho Moda Re y Cáritas sobre la recogida de ropa usada en España. En este informe, en este gran trabajo de investigación, es muy interesante. Vienen muchas de las informaciones que veremos hoy. Es interesante ver cuánto producimos y cuánto reciclamos para entender también, ¿no? Qué peso tiene el consumidor, ¿vale? Entonces, en los últimos 20 años compramos más y usamos menos. En los últimos 20 años el crecimiento de la venta y de la producción ha sido impresionante, pero ha disminuido el uso de la ropa. Entonces, compramos más y usamos menos. Esto coincide con el desarrollo o la puesta en marcha de, llamamos la política del usar y tirar, del fast fashion, donde las prendas son muy accesibles, a precios muy accesibles, y la sobreproducción nos empuja a un consumo rápido. También me gustaría decir que muchas veces hablan de el cliente como el consumidor. El textil, siempre lo digo, no se consume como, por ejemplo, podría ser la alimentación. El textil se queda. Entonces nosotros usamos el textil, pero cuando no lo queremos más o no queremos usar más nuestras prendas, no desaparecen, se quedan. Y ahí es el gran problema. Para ver rápidamente unas cifras, en España estamos hablando de 1.050.000 toneladas al año de residuos, entre post-consumo y preconsumo. Luego veremos qué quiere decir estas dos palabras, ¿no? Preconsumo y postconsumo. En Cataluña, donde hay bastante, ¿no?, actividad textil, donde hay todavía bueno, queda alguna fábrica textil, tenemos también una cantidad elevada de residuos. Se calcula casi un 24 kilos por habitante al año de residuo textil. Y me gustaría decir que estas cifras oficiales, sí recogida por la Universidad de Cataluña, pero también como Moda Re y Cáritas, son inciertas porque falta siempre un poco de información en este recorrido de residuo, ¿vale? Otra cosa interesante que nos dice el trabajo de Moda Re con UPC es la composición de estos residuos. Por ejemplo, en los residuos post-consumo en España, para intentar hablar de lo que tenemos aquí, ¿no? La gran mayoría son prendas de diferentes materiales, o sea, no son prendas monofibra. ¿Qué quiere decir? Que son prendas que tienen más de una fibra dentro de su composición, es decir, algodón poliéster viscosas, acrílico, lana, poliéster. Todas estas prendas mezcladas, de fibra mezcladas, todavía no son reciclables o lo son solo en partes, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un gran problema. O sea, la mayoría del residuo textil en este momento no se puede reciclar. ¿Por qué? Porque es mezcla de fibra. Cuando podemos llegar a medir lo que es el monofibra, pues nos damos cuenta que las dos grandes fibras que estamos utilizando son el algodón y el poliéster.
Esto quiere decir que la industria en este momento de reciclaje se está centrando, y por ahora se tiene que centrar, en el reciclaje de estas dos fibras, algodón y poliéster, para poder evitar, ¿no?, imágenes como estas que hemos visto y que cada vez vemos más a menudo en los telediarios y en las redes. Siguiendo con la información, intento ir bastante rápido porque si no, no llegamos a hablar de todo. Si hablamos de reciclaje, es importante saber de dónde viene nuestra materia prima, ¿vale? Porque claro, ahora cambiamos la materia prima virgen por esta materia, la materia de residuo. Pero ¿de dónde viene este residuo, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa con el residuo textil exactamente ahora. Actualmente nosotros lo que podemos hacer es usar la prenda que tenemos en nuestro armario y cuando no las queremos más, tirarla completamente, tirarla sin ningún problema al contenedor resto, al que es mixto, ¿vale? Hasta ahora esta era la posibilidad, ¿vale? Esto era lo que se hace, era lo que se podía hacer. Automáticamente van al centro de tratamiento de residuos. Una vez que están en el centro de tratamiento de residuos, van a incineración y a vertederos. Esto es, todo textil que entra en el contenedor resto no se puede reciclar, ¿vale? Empezamos por ahí. Entonces, si el cliente o consumidor, ¿no?, aunque no me guste llamarlo, el que usa la ropa y decide deshacerse de ella, decide buscar un contenedor textil, como conocemos que hay, por ejemplo, los de Humana o los de Cáritas, pues de este contenedor textil sí que va a una planta de clasificación textil. Y en esa planta de clasificación, pues tiene diferentes posibilidades. Es una planta de clasificación donde pasan varias cosas. Se clasifica por... primero, si es una prenda que se puede volver a utilizar y puede ser una prenda de segunda mano, entonces se deriva a tienda de segunda mano o a exportación de ropa usada. Y si no se puede reutilizar, se manda, y se puede reciclar, se manda a la planta de reciclaje. Y cuando ninguna de estas dos opciones es válida, va a incineración y a vertederos. Cuando el textil, digamos, está comprometido porque está manchado, porque tiene moho, porque viene muy sucio, o porque realmente no se puede reciclar, como hemos dicho antes, por culpa de la mezcla de fibras o otros motivos, va a incineración y a vertederos. Una cosa importante para hablar de la situación del reciclaje y del residuo es hablar de... actualmente, hasta hoy, el 60% de la ropa estatal, ¿vale?, la recogen empresas de inserción o centros especiales de empleo, ¿no? Fundamentalmente entre Cáritas y Humana, la gran mayoría. Esto es importante porque con el nuevo marco legislativo europeo y español, las cosas cambian. Entonces Europa quiere hacer frente a este gran problema, la gran cantidad de residuos, y ponen en marcha una nueva estrategia para que los textiles sean más duraderos, reparables, reutilizables. Ese es un trabajo muy complejo, muy largo, que llevará mucho tiempo porque, como habéis visto, todavía, porque la cantidad de residuo y de complejidad que tiene el tema es mucha, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en Europa? Las regulaciones europeas ponen el textil en el punto de mira. El primer cambio importante es incluir los residuos textiles en la parte de residuos municipales. ¿Qué quiere decir esto? Que como los plásticos, el cartón y el residuo orgánico habrán de separarse. Exactamente, ¿no?, la ley de residuos y suelo contaminados para una economía circular, la ley española.
Entonces, cosas muy importantes. Se prohíbe la destrucción de excedentes no vendidos de producto no perecedero. Entonces, entre ellos el textil. Y esto es importantísimo porque antes se podían destruir todas las sobreproducciones del textil, por ejemplo. Ahora no. El fabricante tendrá que encontrar una solución a esta sobreproducción. Se hará obligatoria la recogida selectiva, entonces tendremos una fracción textil al lado del papel, del orgánico y de los envases, así que las entidades, ¿no?, municipales tendrán que, locales tendrán que ponerse en marcha. Será un periodo complicado, como he dicho antes, y de transición, pero tendremos que empezar a ver, estamos empezando ya a ver en algunos más que otros, puntos del país, más contenedores de recogida de textil. Y luego otra cosa interesante es desarrollar el sistema de responsabilidad ampliada del productor, SRAP, que para los textiles. Ahora mismo lo teníamos para los envases, para el tema de pilas, ¿no?, y pequeños electrodomésticos. El sistema de responsabilidad ampliada del productor, que fundamentalmente, como digo yo, quien rompe paga, ¿no? O mejor, quien ensucia paga. ¿Qué quiere decir esto? Que se traslada a los fabricantes el coste de la gestión de los residuos que generarán los productos que ellos ponen en el mercado, ¿vale? Entonces, cuando un cliente ya no puede, no quiere utilizarlo, serán las marcas responsables de recoger este artículo, de separarlo, de procesarlo de forma correcta para poder definir si luego será reutilizado, reciclado, recuperado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Este es el RAP, y el SCRAP, del que se habla tanto también, es un sistema colectivo de responsabilidad ampliada al productor. Entonces quiere decir cuando es un grupo de productores, ¿no? Cuando un organismo normalmente gestionado por entidades sin ánimo de lucro gestiona un grupo de empresas, ayuda a un grupo de empresas a cumplir con las obligaciones del RAP. Actualmente en Francia ya se está trabajando desde diversos años con Refashion. La verdad, me parece que funciona muy bien. Además hacen una divulgación, formación sobre el consumo, la moda sostenible, el reciclaje, así que es un buen modelo a seguir. Desde que se está trabajando en Francia de esa forma, ha subido el porcentaje de reciclaje, que probablemente no lo hemos comentado antes cuando estábamos hablando de la cantidad de producción y de la cantidad de residuo, de todo residuo que hemos visto, del que hemos hablado, solo conseguimos actualmente reciclar un 1%. ¿Qué quiere decir? Que un 1% de todo el textil, de todo el residuo textil, se transforma otra vez en textil. Entonces tenemos mucho por hacer, muchísimo. Entonces entramos ahora ya más en lo que es el reciclaje textil, que entendemos como reciclaje, el preconsumo, el postconsumo, qué se puede reciclar y qué no. La clasificación, ¿no? Hemos hablado un poco de esto. Entonces, hemos dicho que reciclar no es la solución definitiva, es parte de las soluciones. ¿Qué quiere decir reciclar? Reciclar realmente es que la materia prima, ¿no? Hay que reciclar la materia prima para crear nuevos productos, ¿vale? Y como nuestra materia prima reciclada, ¿no?, es diferente, como hemos dicho antes, según sus orígenes. Puede tener un origen de preconsumo, pueden ser excedente de producción o puede ser residuo, tener un origen de postconsumo. Entonces, entramos de forma rápida en lo que es el preconsumo.
consideramos el residuo de preconsumo todo lo que viene generado durante el largo proceso de producción textil, ¿no? Antes de que el textil se convierta en una prenda, ¿no? Antes de llegar al consumidor, antes de ser usada. Entonces, durante todos los procesos de fibra, de hilado, de tejido, de tintura, etcétera, etcétera. También preconsumo son los recortes de tejidos generados en el corte de los patrones, que gracias a tecnologías y nuevas tecnologías y por supuesto a la innovación, esto por ejemplo se está disminuyendo muchísimo. También se considera preconsumo lo que son los excedentes de producción o dead stock, tejidos que se han producido de más y luego no han podido utilizarse por diferentes razones. ¿Por qué nos interesa el preconsumo? ¿Por qué es importante? Porque actualmente es lo que se está reciclando. Realmente, cuando hablamos de material reciclado, ahora mismo en el mercado la gran mayoría es de preconsumo. ¿Por qué es interesante? Porque se conoce su origen, su exactitud, su composición, su color. Entonces lo podemos procesar, lo podemos separar de una forma más rápida, más segura y generar, por supuesto, unas nuevas fibras recicladas con mejor calidad. Un dato importante, según Texfor, ¿no? La Confederación de la Industria Textil, España es el mayor productor de Europa de hilo reciclado. Seguimos. El postconsumo. ¿Qué quiere decir postconsumo? Se trata de todas las prendas de vestir una vez que los consumidores, otra vez los clientes, decidan descartarlas, ¿vale? Como hemos dicho antes, se pueden hasta ahora deshacerse en la fracción resto, lo que pasa que terminarán en un vertedero, ¿vale? O si vienen depositados en los contenedores de ropa, se pueden reutilizar o reciclar, ¿vale? Entonces, es interesante hablar de estas tres grandes bloques. Reutilizable, se puede reutilizar para la misma finalidad, ¿no? Una camisa de segunda mano, ¿no? Se puede utilizar otra vez como camisa. Reciclable, se puede recuperar el material, entonces de la prenda, de la camisa, recuperamos solo el material y la transformamos en otro hilo. Y si no, desechables, artículos que son contaminados, como has dicho. Aquí volvemos al 1% de la producción, es la que conseguimos transformar en nueva fibra. Entramos ya en lo que es cuáles son las opciones que tenemos de reciclado, ¿vale? Actualmente tenemos el reciclado mecánico, que es el más utilizado, el reciclaje químico, y luego me gustaría hablar del upcycling en fibra y el downcycling en fibra, ¿vale? No todo residuo textil es reciclable, ¿vale? Por esto que la industria, la innovación es clave para poder avanzar en este sector. El reciclado mecánico, las prendas de postconsumos no se pueden reciclar directamente, ¿no? Primero se tienen que depurar. Una vez que se recoge, se tienen que depurar. Una vez que la depuramos, ¿qué quiere decir depurarlas? Tenemos que actuar de forma manual. Esto sirve para tanto el reciclaje químico, bueno, como el mecánico. Bueno, ahora estamos en el mecánico. Entonces, lo que tenemos que hacer es limpiar nuestras prendas de todas las partes que son no reciclables, botones, cremalleras, etiquetas, adornos de diferentes tipos. Y el reciclaje mecánico consiste fundamentalmente en el corte y en la trituración de la fibra, más que triturarlo, podríamos decir desfibrarlo, volver a reducirlo en fibra. Una vez que lo tenemos en fibra, se carda,
luego se hila nuevamente y se obtiene el hilo reciclado. La cosa importante es que si conseguimos la clasificación por color, por ejemplo, por supuesto por tipo y por color, por un lado, por tipo y por fibra, está claro que si partimos de una materia que es pura como el algodón, pues tendremos una materia final pura de algodón reciclado. El tema del color es interesante porque si hacemos ese proceso manteniendo la separación por color, tenemos tejido reciclado con los colores sin necesidad de teñirlo, ¿vale? Entonces es la que más estamos utilizando. Siempre tengo que decir, que no se me olvide, que a la fibra reciclada es importante añadir una parte de fibra virgen para poder mantener un alto nivel de hilado final, ¿no? Para que la calidad del hilo sea buena. Por ahora estamos siguiendo trabajando mucho en mezcla, 70-30, 50-50, ¿vale? Y por supuesto, como hemos visto, todo esa depuración del producto es algo que nos hace pensar, ¿no? Nos hace llegar, nos hace ir hasta el inicio, cuando tenemos que decidir diseñar una prenda, qué tejido utilizamos, qué composición en el tejido y qué cantidad de materia y accesorios ponemos a esta prenda. Define luego el tiempo, el esfuerzo, el coste de ese reciclado, de esa prenda reciclada, ¿vale? El reciclado químico también es muy interesante porque nos permite poder reciclar también mezcla de fibra. Entonces, es uno de los reciclajes con más interés en este momento, es evidentemente porque nos permitirá reciclar más cantidad de textil con menos tiempo y poder separar, recuperar fibras diferentes mezcladas. Fundamentalmente, tenemos el mismo proceso, ¿no? De la recogida de los residuos, pre y postconsumo, la clasificación, la limpieza, el cortado, la trituración y luego la depolimerización y la repolimerización, ¿no? Digamos que en palabras muy simples, las moléculas que han sido fusionadas para crear una fibra de plástico pueden ser separadas y romperse para volver luego a crear nuevos materiales sintéticos. Tenemos diferentes proyectos ahora mismo en marcha, no tenemos tiempo de verlo todos hoy, pero se está trabajando muchísimo en este sector. Me gustaría hablar del upcycling o el superreciclar. Cuando hablamos de upcycling en el contexto de reciclaje textil o de fibra, nos referimos a añadir valor y a mejorar la fibra reciclada para poder obtener un producto del mismo nivel o mayor que el inicial. Cuando hablamos de downcycling en fibra, nos referimos a cuando la fibra o el triturado de fibra se destina a un subproducto textil, como pueden ser rellenos de colchones, de coches, aislantes, etcétera, etcétera. Muy diferente el concepto de upcycling en diseño. En este caso estamos hablando del contexto de diseño de moda. Aquí nos referimos en un ejercicio del diseñador, ¿vale? Para poder utilizar o reutilizar parte de las prendas o retales para crear nuevas piezas. Es un proceso completamente diferente donde no solo se reutiliza el residuo, pero sí se le da, por supuesto, el valor añadido de la originalidad, de la creatividad, de la unicidad y, por supuesto, del proceso que ha habido detrás de este ejercicio de reciclaje.
También hoy no podemos hablar mucho de esto, pero es un tema muy interesante, cómo se diseña un producto para que se pueda reciclar fácilmente. Está claro que después de lo hablado, un diseño monomaterial es oportuno, es lo que podría ayudar a prendas fácilmente reciclables. El diseño monocolor y evitar o no utilizar, lo mínimo posible print y mezclas recicladas. Evitar productos químicos y, muy interesante también, reducir la cantidad de los materiales para facilitar luego la identificación de los materiales en el proceso de identificación, de separación y reducir la complejidad, perdón, de la construcción, ¿no? Para poder desmontar fácilmente esta prenda. Seguimos exactamente con algunas de los ejemplos que hoy tengo que decir son todos nacionales, yo creo que nacionales pero ya de nivel internacional. Empezamos con una marca, EcoAlf, sostenibilidad y estilo. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, es su lema, ¿no? Su trabajo. EcoAlf probablemente la conocéis. Es una marca de moda que solo utiliza materiales que no son vírgenes, digamos, ¿no? Intenta utilizar casi solo materias recicladas y si no pueden ser recicladas, pues de origen sostenible. Entonces, ellos han sido pioneros, por ejemplo, en el tema del PET reciclado, los plumíferos de EcoAlf monofibra, porque son fundamentalmente poliéster por dentro y por fuera. Reciclar las redes de pesca, el nylon de las redes de pescas para poder crear nuevos tejidos y de ahí transformarlos en accesorios. La utilización de materiales especiales como los neumáticos, o en el caso del textil, mezclas como el algodón que tienen en la camiseta, el algodón mezcla tanto felpa como camisetas, mezcla de reciclado. Tienen diferentes líneas, esto es importante también, creo, como ejemplo y como caso, porque son marcas que han empezado con unas pequeñas colecciones y luego van ampliando, hombre, mujer y niño, luego tienen la colección premium y ahora, bueno, últimamente acaban de estrenar la parte sport, ¿no? Todo lo que es relacionado al mundo deportivo y el wellness. Productos para el cuerpo con un packaging completamente recargable y además cosmética en polvo, ¿no? Con un mínimo uso de agua. A nivel de diseño, pues claro, el objetivo de EcoAlf pues, es trabajar con monomaterial, limitar lo que son las mezclas, como por ejemplo el elastómero, los forros que sean del mismo tejido que el principal, los rellenos y ayudar, por supuesto, al fin de vida. Otro ejemplo que quiero llevar aquí hoy es Back to Eco e Infinite Denim, porque son dos cosas diferentes. Back to Eco, aunque son los mismos fundadores, las mismas fundadoras, perdón, en Barcelona, Back to Eco se ocupa fundamentalmente, se dedica a producción y procesamiento de textil post-consumo, ¿vale? Para poder crear nuevos objetos o para poder ayudar a las empresas a entender qué hacer con su residuo textil, pero también fueron más allá y una vez que recopilan, clasifican, cortan, crean un nuevo producto, también se dieron cuenta que ellas mismas creaban residuo, no todo lo conseguían reciclar. Entonces empezaron a hilar un nuevo hilo, a crear un nuevo tejido hasta llegar a Infinite Denim. Infinite Denim es su marca
su marca de diseño que trabaja con ediciones muy limitadas, on demand y fundamentalmente con un único tejido que es el denim. Trabajan solo con denim, tanto Back to Eco con Infinite Denim y consiguiendo diferentes colecciones, diferentes niveles de azules, pero todo bajo, bueno, diría una colección completamente circular. Luego tenemos a Recover. Recover es una empresa española también que se dedica a hilo reciclado. Recover lleva muchos años, bueno, desde el 2006, pero antes era, bueno, viene de la hilatura Ferré, que son productores de hilos desde hace mucho más tiempo. En el 2016 apostaron por este proyecto de trabajar hilo reciclado para el textil y trabajan ya a nivel internacional con muchísimas marcas que podéis ver aquí. Coleo es también un proyecto nacional donde no solo ayuda a recolectar el residuo, a crear nuevo tejido, sino que también ofrecen a los clientes un apoyo en el diseño con esa materia, ¿no? Entonces son también proveedores a nivel de diseño con tejido reciclado. Y para terminar, Hilatura Sarnau, que fue una de las primeras, bueno, un ejemplo de tejido reciclado para todo lo que son uniformes, ¿no? Uniformes de trabajo, uniforme de protección y realmente también a nivel internacional. Importante decir que la normativa y la legislación está empujando para cada vez más que las marcas que trabajan el textil metan cada vez más sus tejidos dentro de sus productos, el tejido reciclado, entonces esto empezará a aumentar. Y yo creo que somos bastante pioneros en el sector en España, así que es un tema muy interesante. Espero que os haya interesado. He ido muy rápida, perdonar. Gracias. Hasta luego.